Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida muy curiosa, muy interesante de Mikhail Tal en el año 1964, cuando él hizo un viaje a Inglaterra a un club de Birmingham y se encontró con un jugador muy especial llamado Philip Norman. Hizo una exhibición de simultánea jugando contra 20 jugadores Mikhail Tal, y esta es la partida más espectacular de aquel evento. Mikhail Tal tiene las piezas blancas y Philip Norman, o Norman lo vamos a dejar, tiene las piezas negras. Empieza con la defensa francesa. Tal elige la variante del avance, golpea con C5 y Tal decide aguantar, mantener todo controlado. Caballo C6, caballo F3, se genera el intercambio. Y en esta posición los movimientos más típicos de las piezas negras es presionar con la dama en B6 o dar un jaquecito en B4, pero Norman hace un movimiento que podemos criticar de principiante, extraño, F6. Tal continúa con su desarrollo, alfil D3, y Norman dice voy a quitarme ese peón, retoma Tal D por E5 y ahora sí da un jaque Norman. Se cubre con el alfil y ahora desarrolla su otro caballo Norman para enrocarse rápidamente. Y como podemos darnos cuenta, Norman sí ha obtenido algo. La columna F ahora se encuentra semiabierta para su torre. Tal ignora la amenaza, continúa, se enroca e invita a Norman a enrocarse. Norman se enroca y como podemos darnos cuenta, no es tan difícil darnos cuenta que el alfil está apuntando a H7, que el caballo puede saltar a G5 y que la dama de Tal puede entrar en la posición. Si le preguntamos a una máquina en esta posición cuál es la jugada correcta, seguramente habría sido A3, expulsando al alfil, o quizás intercambiar el alfil, etc. Pero Mikhail Tal es Mikhail Tal, ve la posibilidad de atacarte y no la va a dejar pasar. Tal sacrifica el alfil. No hay mejor movimiento que aceptarlo. Viene en jaque con el caballo. Norman se va hacia atrás y ahora Mikhail Tal le mete la dama casi en la garganta, amenazando jaque mate. Y aquí hay un movimiento muy instructivo para que lo aprendan si en alguna ocasión queda en una posición tan comprometedora. Norman hace la jugada correcta. Torre F5. De cierta manera presiona las dos piezas y al mismo tiempo le da una escapatoria al rey. Tal amenaza da un jaquecito, obligando al rey de Norman a moverse. Ya en esta posición a Mikhail Tal de cierta manera se le han acabado los trucos, porque nuevamente insistir con un jaque, simplemente Norman se cubriría con el caballo y de ahí no pasaría. Es por eso que Mikhail Tal en esta posición dice, bueno, voy a continuar con la partida. F4, defendiendo la debilidad y quizás pasando la torre. Quizás para pasar la torre y continuar con mi desarrollo. Aquí Norman da un jaque y en esta posición podemos darnos cuenta que todo esto lo tenía calculado Norman, y vamos a darnos cuenta que cayó en su trampa Mikhail Tal. Obliga al rey de Tal a irse a la esquina y ahora ese rey está débil. Norman captura el peón de E5. Ese peón de F no puede moverse porque la torre de Tal está indefensa. Capturarlo sería un gravísimo error porque habría un jaque mate inmediato. Bueno, Tal dice, bueno, ahora ya está defendido, desarrollo mi caballo, ahora mi torre está defendida, ahora el caballo sí está amenazado. Norman le quiere meter el caballo hasta la cocina a Mikhail Tal. Tal trata de echar ese caballo, da este jaque, simplemente H2, rey H2, y ahora Norman continúa con su desarrollo. Alfil D7, y Tal dice, bueno, voy a traer la última pieza que me queda al ataque, manteniéndola en una columna bastante interesante, donde está siendo presionada por el caballo. Es una casilla muy interesante, la de E6, que va a ser importante más adelante. Norman coloca la dama en una posición muy interesante en el cual se encuentra el rey y el peón de F. Lo defiende Tal. Y ahora Norman dice, bueno, me voy a venir por la columna B6 y te voy a presionar la debilidad. Y hay que tener cuidado porque este peón es muy importante porque se encuentra en la misma fila donde se encuentra el rey de Mikhail Tal. Tal de cierta manera
ataca y defiende. Ataca, presiona al caballo, es decir que la dama no puede capturar este peón porque caería el caballo y caería el alfil, intercambiaría una torre por 2 piezas, evidentemente no es un buen negocio para las negras. Norman quita el caballo, amenazando al alfil, y tal dice, bueno, voy a intercambiar caballo por caballo para obtener esta gran diagonal, a agregar una pieza al ataque. Norman dice, no quiero ni de chiste que ese alfil siga apuntando a mi rey. Le pone el alfil enfrente para que lo intercambie, y tal dice, no te lo voy a intercambiar, al contrario, te voy a presionar. Ese alfil no se puede mover porque el alfil que se encuentra detrás está indefenso. Norman dice, bueno, voy a defender todo, avanzo el peón. Este peón no lo puedes capturar en teoría, porque si lo capturas, tu caballo queda indefenso por mi torre, y eso es lo que hace Mikhail Tal. Le importa un carajo las piezas indefensas, captura, deja su caballo indefenso. Pero aquí Norman elige la mejor jugada, que es destruir a ese alfil, que es una de las principales piezas que puede atacar la posición. Este caballo y esta dama no son tan peligrosas en esta posición, pero el alfil sí. Tal ahora sí da un jaque, se cubre Norman con el caballo, vuelve a dar un jaque Mikhail Tal con el caballo, mueve Norman el rey y se mete en la cocina Mikhail Tal, y ya va a ser muy difícil que lo saquen de allí. Se cubre Norman con el caballo, y ahora es una posición complicada porque la torre amenaza a la dama de Tal, y la dama de Tal está encerrada, no tiene casillas, pero Tal encuentra la jugada correcta en esta posición, sacrifica, intercambia la torre por el caballo, y aquí va a ser un recital de Mikhail Tal con una dama y un caballo. No hay mejor jugada que capturar la torre, y ahora Tal rescata a su dama con jaque. Y es por eso estas posiciones por la que Tal era tan peligroso. Como podemos darnos cuenta, Mikhail Tal tiene una pieza de menos. Pero fíjense el rey de Norman. Está completamente abierto y Tal se va a aprovechar de eso. Se cubre con la torre, que es la jugada correcta. Da un jaque. Y aquí Norman simplemente se va con el rey a D7, tratando de escapar, tratando de acercarse a su dama para que la defienda. Y aquí da un jaque Tal. Y en esta es la última oportunidad que tuvo Norman de obtener algo. Increíblemente la mejor jugada en esta posición es regresar material. La mejor manera, algunas veces cuando te están atacando, es regresar material con tal de no perder. La mejor jugada era intercambiar, regresar un poquito de material. Seguramente la partida hubiese continuado de la siguiente manera, pero el rey de Norman puede correr. Después de llegar a una posición como esta, Tal te iba a matar a jaques, pero quizás en esta posición podría repetir, ya que Tal tenía una pieza de menos, pero Norman la torre que tiene no le sirve, y de cierta manera podría haber rascado un empate Norman en esta posición, pero decidió la lógica. La lógica es, bueno, acerco al rey, y fíjense cómo se va la barra, la barra es tablas. Cuando acerca al rey Norman, que es muy lógico, defendiendo la posición y tratando de acercar a la otra torre para que todo quede defendido, Tal entra en una posición donde una red de mate que va a ser imposible que Norman pueda defenderse. Entra un jaque, obligándole a comer ese peón. Jaque, 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 jaque nuevamente jaque con el peón. Norman se va, hace un avance del peón, un jaque a la descubierta, captura el alfil Tal, le da un peón, jaque. El rey de Norman parece que se está defendiendo, pero nuevamente con este jaque le mete la torre en la garganta y no le queda otra más que cubrirse con la dama y perder la partida. Se dice que después de que terminó esta exhibición, Mikhail Tal
ganó 16 partidas y obtuvo 4 tablas. Todo el club de ajedrez lo ovacionó y fue muy amable con él. Dicen que Mijael Tal estaba muy feliz y les agradeció muchísimo y se dio cuenta que ese club tenía un gran nivel entre sus jugadores. Les tengo una fotografía muy interesante de Mijael Tal que realmente me gustó muchísimo verla. Es cuando Mijael Tal estaba muy joven, creo que tiene como 20, 22 años. Esta fotografía se tomó jugando contra Paul Keres y podemos darnos cuenta un Mijael Tal todavía con cabello, todavía joven. Espero que les haya gustado esta partida. Les voy a dejar aquí a un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar. Nos vemos en el siguiente video. Chao.